Hola, nosotros vamos a hablarles del tema del aprendizaje de la materia de psicología. Nuestro equipo está conformado por Ángulo Álvarez Miguel Alejandro, Díaz Allison, Guerrero Murillo Susan Mitsuki, López Picos María Paula, Niebla Zavala Marcos Antonio y yo, Vidal García Nairis. El aprendizaje es algo que incorporamos en nuestra vida diaria. Este lo obtenemos de otras personas, tales como son nuestros padres, nuestros maestros, nuestros abuelos, entre muchos otros. Si nosotros no tuviéramos un ejemplo a seguir, lograríamos el aprendizaje de distintas maneras las cuales no son las correctas. El inconveniente de esta estrategia de aprendizaje, la cual está basada en el acierto y el error, es que es bastante más laboriosa. El aprendizaje podemos definirlo como un cambio casi permanente de conducta que ocurre como consecuencia de una experiencia. Este conviene diferenciarse de dos maneras: la conducta observable y el estado interno del conocimiento. La conducta observable hace referencia al comportamiento manifiesto o expreso de los seres vivos. El estado interno del conocimiento implica que mediante los procesos de aprendizaje la mente de un individuo pasa de un estado de ignorancia a una situación de conocimiento. Existen tres paradigmas básicos para el aprendizaje. El primero es el condicionamiento clásico o pavloviano. El segundo es el condicionamiento operante o instrumental. Y el tercero es un aprendizaje por observación. Se podría decir que el aprendizaje se define como un cambio inferido en el estado mental de un organismo, el cual es una consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. El condicionamiento clásico. Una de las formas de aprendizaje más importantes, la cual fue descubierta por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov. A través de numerosos experimentos con perros, pudo comprobar que ciertas conductas pueden aprenderse mediante asociaciones simples de estímulos que aparentemente no están relacionados entre sí. Los resultados de estos experimentos no solo son aplicables a perros, sino prácticamente a todas las especies animales, incluidos los humanos. Estudiando la secreción de saliva de los perros, el fisiólogo ruso Ivan Pavlov y sus colaboradores observaron que cuando se acercaba comida a un perro hambriento, este empezaba a salivar de forma automática. Comprobaron también que cuando se realizaban muchos ensayos con el mismo perro, este empezaba a salivar ante la presencia del recipiente de la comida o del experimentador que le daba de comer, incluso cuando la comida aún no estaba presente. Pronto quedó claro a los investigadores que esta respuesta no se debía a un proceso fisiológico automático, sino a un proceso de aprendizaje. Fascinados por este descubrimiento, decidieron emparejar la presencia de la comida con varios estímulos neutros, entre ellos un sonido. Para ello ubicaron a los perros en habitaciones individuales y aisladas, tratando de evitar la posible influencia de cualquier tipo de estímulos externos. A continuación, colocaron en las glándulas salivales del perro un tubo para recoger la secreción de la saliva. El procedimiento estándar empleado en estudios era el siguiente. En primer lugar, el equipo Pavlov presentaba un estímulo, en este caso el sonido de un timbre. A continuación, se mostraba la comida, o como se hizo posteriormente, carne en polvo. Seguidamente se medía la secreción de la saliva producida por dicha comida. Después de varios ensayos, se presentaba solamente el sonido. Los investigadores observaron que los perros comenzaban a salivar, incluso cuando no era seguido por la comida. Es decir, los perros asociaban el sonido de la comida y posteriormente, al escuchar el sonido, anticipaban la llegada de aquella, produciendo una respuesta al salivar. A través de este proceso, Pavlov fue capaz de condicionar a los perros para que salivaran ante distintos estímulos, entre otros sonidos de campanas, zumbidos, luces, etc.,
demostrando cómo se forman lazos de estímulo-respuesta mediante la asociación de ciertos estímulos con otros caracteres naturales. Dado que la salivación como respuesta a la comida era una reacción innata, Pavlov la denominó respuesta no condicionada. La comida provoca la salivación de forma automática y de modo no condicionado, es decir, independientemente de la presencia o no de otro estímulo, y por eso se la denomina estímulo no condicionado. Por otro lado, la salivación como respuesta al sonido estaba condicionada a la asociación entre el sonido y la comida, y por eso se la denominó respuesta condicionada. El sonido, cuando no está condicionado con la comida y por lo tanto no produce ningún efecto en la salivación de los perros, se le denomina estímulo neutro. Una vez que esté asociada con el estímulo no condicionado, o sea la comida, y produzca la respuesta condicionada, la salivación, se denominará estímulo condicionado. Teniendo en cuenta estos términos, estos son aplicados en procesos básicos vinculados con el condicionamiento clásico, las cuales son la adquisición, la generalización, la discriminación, la extinción y la recuperación espontánea. La adquisición es la fase que corresponde con la primera etapa del condicionamiento. En esta se empareja el estímulo inicialmente neutro con el estímulo no condicionado para que se reproduzca la respuesta condicionada. Generalización. Se habla de generalización cuando una respuesta condicionada a un estímulo determinado es provocada también por estímulos cercanos o paralelos al estímulo original. Discriminación. La discriminación ocurre cuando un sujeto es capaz de diferenciar un estímulo condicionado de otros estímulos parecidos pero neutros. Extinción. La extinción ocurre cuando la respuesta condicionada disminuye o desaparece por completo como consecuencia de que el estímulo condicionado se presente sucesivamente sin ser seguido por el estímulo no condicionado, lo que tiende a producir la desaparición de la respuesta condicionada. Recuperación espontánea. Este fenómeno consiste en la recuperación de la respuesta condicionada después de un breve periodo de extinción. Un ejemplo de condicionamiento clásico es el caso de una paciente que lleva algunos meses siguiendo un tratamiento muy agresivo para superar el cáncer que le diagnosticaron hace un año. A menudo, dicho tratamiento le provoca unas ganas de vomitar inmensas. Ahora solo le basta con entrar a algún hospital y sentir su olor característico para que empiece a experimentar náuseas. Condicionamiento operante o instrumental. En este condicionamiento, el aprendizaje depende completamente de las consecuencias de la acción que se realiza. A inicios del siglo XX, el psicólogo Edward Thorndike formuló la ley del efecto. Esta mencionaba que entre las diferentes respuestas que un organismo pudiera emitir ante la situación, las que son acompañadas o seguidas por satisfacción se vinculan mayormente con la misma situación, pero de una manera más intensa, aumentando la probabilidad de que ésta se repita. Del mismo modo, si van seguidas por algún tipo de malestar, su conexión con la situación se ve debilitada, disminuyendo entonces las probabilidades de que esta situación se repita. De este modo, tenemos que a mayor satisfacción o molestia, mayor será la fuerza o debilidad del vínculo entre el estímulo, que viene siendo la situación, y la respuesta, que está representada por el organismo. A lo que llamaremos respuesta instrumental es aquella en la que después de todos los movimientos se logra conseguir el esfuerzo. Para poder demostrar esto, Thorndike usaba cajas problema, que consistían en una puerta y un sistema para poder abrirla. Si el animal lograba descifrar el sistema, podría salir entonces por comida. Años después, Furrus Frederick Skinner formuló la ley del refuerzo. Para él no era correcto hablar de la conexión estímulo-respuesta de la ley del efecto de Thorndike, puesto que esta conexión no se podía observar directamente.
Entonces a Skinner solo le interesaba el refuerzo de la respuesta. Aquí, la conducta del organismo le vamos a llamar respuesta operante. Esta es una conducta que produce un efecto en el ambiente. Tenemos también las fases del aprendizaje operante o aprendizaje instrumental. En la fase de adquisición se alcanza la respuesta condicionada a medida que se van repitiendo los ensayos. En la fase de extinción, la consecuencia ya no sigue a la respuesta. Debido a esta ausencia de la respuesta, esta disminuye, pero no es eliminada completamente. Parámetros para medir la respuesta en el condicionamiento operante. La tasa de respuesta se refiere a qué cantidad de respuestas realiza el sujeto en un determinado periodo de tiempo. Por otro lado, la latencia de respuestas es el tiempo que transcurre desde que el individuo se encuentra en la situación hasta que aparece la respuesta. Clases de condicionamiento operante o instrumental. Tenemos el condicionamiento de recompensa o reforzamiento positivo, en donde la respuesta va seguida de la aparición de un estímulo agradable para el individuo. El condicionamiento de reforzamiento negativo implica la desaparición o no aparición de un estímulo desagradable o aversivo para el individuo. El condicionamiento castigo positivo es cuando una respuesta va seguida de una consecuencia desagradable o aversiva para el individuo. En este condicionamiento disminuye la probabilidad de que aparezca la respuesta. El condicionamiento omisión o castigo negativo. Después de la respuesta se produce la ausencia de una consecuencia que el individuo consideraría positiva. En este condicionamiento, así como en el condicionamiento de castigo positivo, disminuye la probabilidad de aparición de la respuesta. Un ejemplo de condicionamiento operante es cuando se tiene un paciente pediátrico en tratamiento. Al realizar por completo su tratamiento se le da un estímulo para que no se ponga rebelde y sepa que seguir el tratamiento le dará algo positivo y se sentirá bien. Yo les hablaré sobre el paradigma del aprendizaje por observación o modelado. El aprendizaje también lo podemos obtener a través de la observación y de la imitación de la conducta de los demás. En el año de 1961, el psicólogo canadiense Bandura describió el aprendizaje por observación, el cual decía que ciertas conductas pueden aprenderse a través de la observación del comportamiento de los demás, o también llamado aprendizaje social. Bandura realizó un experimento con 63 niños y 63 niñas en el cual utilizaban una muñeca llamada Bobo. Este experimento consistía en que un adulto se comportaba de manera agresiva al jugar con la muñeca Bobo para ver así las distintas reacciones de los niños, y al momento de que los niños jugaran con la muñeca Bobo, ellos imitaban las conductas del adulto. Existen distintos factores que determinan el grado de imitación de un modelo. Por ejemplo, el modelo a seguir debe de ser alguien digno de admirar, como por ejemplo lo son los padres. Cuando un niño ve que la realización de una conducta por parte de otra persona tiene consecuencias positivas, es más probable que las imite, mientras que si las consecuencias son negativas, la imitación es menos probable. En el año de 1987, un psicólogo llamado Tomasello realizó un experimento para afirmar este paradigma. El experimento se realizó con chimpancés, en el cual los investigadores realizaban acciones para poder conseguir alimento y como resultado estos animales los imitaban. Gracias a este experimento se llegó a la conclusión de que los humanos también actuamos de esta manera, ya que un niño al observar a sus padres realizar acciones, ellos también las imitarán, y así es como el niño logrará aprender por medio de la observación e interpretación de las acciones de los padres. Un ejemplo de aprendizaje por observación son los pacientes diabéticos que se inyectan insulina por primera vez. Estos previamente deben observar cómo se realiza este procedimiento para así tener una idea de cómo hacerlo.
Entonces, todos los días y en diferentes situaciones, las personas aprenden nuevos comportamientos con el objetivo de adaptarnos a nuestro ambiente. El aprendizaje tiene una gran importancia en nuestro comportamiento, tanto en el desarrollo de conductas adaptivas como desadaptivas. Las leyes de aprendizaje son de gran utilidad desde un punto de vista clínico. Estas permiten la mejora de habilidades comunicativas en nuestros pacientes, permitiendo detectar sus conductas no saludables y de esta manera proporcionar las saludables. Esto facilitará el bienestar y la salud de nuestros pacientes. Esto ha sido todo de nuestra parte. De parte de mis compañeros y mía, agradecemos su atención.